Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 19, mes 10, Jeremías capítulo 33. Desde el versículo 1, nuevamente viene la palabra del Señor a Jeremías, mientras estaba preso por orden del rey Sedequías. El Señor se presenta como el creador de todas las cosas, lo que invita a la fe en su poder para obrar en el contexto de la historia. El Señor invita a Jeremías con palabras conmovedoras, diciendo: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Versículo 3. Es uno de los versículos más preciosos de la Biblia y que nos invita a la oración. Si bien fue dicho a Jeremías en un contexto especial, sabemos por el resto de la Escritura que el Señor nos hace esta invitación a la oración y no nos ofrece menos que esto, sino todo lo contrario. Reafirmó esta promesa y la adornó de muchas otras palabras preciosas. Desde el versículo 4, el Señor había escondido su rostro de esta ciudad a causa de su maldad, pero prometió limpiarla y restaurarla. Volverían a escucharse voces de alegría y de alabanza. Promete a este pueblo que volverían a ser establecidos en la tierra de la que ahora eran expulsados. Destacan los verbos que evidencian la obra de Dios. Dice: les traeré sanidad, los curaré, les revelaré. Versículo 6. Haré volver, los restableceré como al principio. Versículo 7. Los limpiaré, perdonaré. Versículo 8. Esto nos habla de la obra integral y profunda de la restauración que el Señor llevaría a cabo. Desde el versículo 14, el Señor volvería a restaurar a este pueblo y levantaría un renuevo de justicia que haría juicio y justicia en la tierra, un hijo de David que reinaría sobre su pueblo y sobre las naciones, de tal manera que Jerusalén sería llamada Jehová, justicia nuestra. Versículo 16. Este hijo de David tendría un reino perpetuo, en el que habría un sacerdocio eterno, con una justicia permanente, promesas inmutables y donde se disfrutaría el bienestar y la misericordia, manifestada asimismo en la reunificación del pueblo de Dios. Esto se cumple en Jesucristo, comenzando en su ministerio terrenal hasta consumarse con su segunda venida. Sin embargo, esto se cumple de manera espiritual. Usando el lenguaje del antiguo pacto se promete, porque era la revelación que existía hasta ese momento, pero luego en Cristo se transforma en realidad y se revela sin sombras ni figuras, como una manifestación plena de la verdad de Dios revelada en Cristo. En él el oficio de rey y sacerdote se unen, y se cumple la perpetuidad del reino y del sacerdocio. Desde el versículo 23, el Señor tendría misericordia de este pueblo, y dicha misericordia se notaría en lo inmediato en el retorno de Babilonia, pero en un sentido más profundo se manifestaría en el nuevo pacto, cuando los creyentes judíos sean salvos por la fe en Cristo y así también los gentiles unidos a ellos. Capítulo 34. Desde el versículo 1, el Señor revela su voluntad de perdonar y restaurar a Sedequías, pero desde el versículo 6 en adelante, Sedequías actúa con rebelión y viola el pacto que había hecho junto con nobles y príncipes judíos, el que consistía en liberar por orden del rey a sus esclavos y siervos, quienes eran también judíos. A pesar de que habían hecho un pacto en nombre del Señor y en presencia de él, en el templo de Dios, se retractaron de esta buena obra y violaron el pacto, lo que era realmente gravísimo. Cuando alguien hace una promesa y establece un pacto delante de Dios, tal como ellos solemnemente hicieron, incluso partiendo animales y pasando en medio de ellos para luego quebrantarlo, es algo inaceptable y que el Señor ciertamente castigará. De hecho, el pasar entre medio de los animales cortados por la mitad para cerrar el pacto significaba que si esas personas lo quebrantaban, debería ocurrirles lo mismo que a esos animales, es decir, tener una muerte terrible. Aún así, ellos tuvieron en poco este pacto y lo incumplieron. No tuvieron temor del Señor y menospreciaron su palabra y sus votos delante de él. Desde el versículo 8, por tanto, el Señor los juzgó y los entregó a la muerte, a la destrucción, al hambre, la enfermedad y la pestilencia, en manos de Nabucodonosor, como consecuencia de este acto de impiedad. Esto debe llevarnos a tomar en serio al Señor y su palabra, como también la palabra que nosotros empeñamos delante de él, lo que se conoce también como votos. Seamos cuidadosos y tengamos temor del Señor. Salmo 89. Desde el versículo 1 este salmo habla del pacto con David. Declara desde el principio que las misericordias de Dios son una razón para alabarlo, para que cantemos de ellas y traspasemos el testimonio de esas misericordias de generación en generación. Desde el versículo 3 vemos cómo este pacto que hizo Dios con David era una esperanza para este pueblo, y es claramente algo que debe ser un motivo de alabanza, porque lo que Dios prometió fue un rey hijo de David que reinaría sobre su pueblo para siempre. Su trono sería de generación en generación, y eso significaba que el pueblo también existiría para siempre junto con su rey. En consecuencia, era una bendición por todos lados, porque implicaba que el pueblo iba a prevalecer y sería gobernado por un rey piadoso que viene de parte de Dios, que es el mayor deseo que puede tener alguien que ama al Señor. Desde el versículo 5 se alaba al Señor exaltándolo en sus atributos y perfecciones. Habla de que su carácter es único, que no hay nadie como Él, que Él es temible, formidable
y que nadie hay semejante que se pueda equiparar a Él. Debemos tener plena conciencia de quién es nuestro Dios, a quién nos estamos dirigiendo en oración. Desde el versículo 9 destaca el dominio del Señor sobre su creación. Entre otras cosas afirma: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Esto nos recuerda inmediatamente a Jesucristo cuando hizo calmar la tempestad. También dice: tú quebrantaste a Rahab, versículo 10, lo que es una referencia a Egipto, que, siendo la nación más poderosa en su tiempo, fue quebrantada por el Señor. Vemos así el reino de Cristo anunciado en este salmo, que alaba al Señor por su pacto con David, donde es prometido el Mesías. Al Señor pertenecen el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos. De esta forma se retrata a un Dios que no solo domina sobre su pueblo, sino que señorea sobre todas las cosas, siendo esta la razón para nuestra firme esperanza. Proverbios capítulo 25, versículo 23. En este pasaje encontramos una traducción más precisa en versiones como la Biblia de las Américas, que dice: el viento del norte trae la lluvia, y la lengua murmuradora el semblante airado. Literalmente, al hablar de lengua murmuradora dice lengua de secreto, es decir, una que revela cosas que no debiera, que anda en chismes y difamaciones. Esa lengua murmuradora terminará trayendo conflictos y enojos, tal como el viento norte naturalmente trae lluvia en la tierra de Canaán. Versículo 24. Indica que es mejor la soledad o estar en un lugar incómodo y solitario como un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Esto nos muestra la importancia de la armonía en el hogar, así como de la elección de la esposa, que debe considerar una evaluación seria y profunda del carácter. También nos deja ver que cuando hay conflictos en el matrimonio, esa vida se vuelve indeseable o insufrible. Por tanto, debemos también rogar al Señor que nos dé paz en el matrimonio, y a quienes están solteros deben rogar para que el Señor les ayude a elegir de manera correcta y ellos mismos puedan ser también cónyuges que reflejen el carácter del Señor y sean obedientes a su palabra. Primera a Timoteo capítulo 4. Desde el versículo 1 el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nos dice que en el último tiempo habrá apostasía. Muchos se alejarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primero debemos tener en cuenta que cuando dice en los postreros tiempos, está hablando de toda la era que viene luego de la venida, muerte y resurrección de Jesucristo, pues con la primera venida del Mesías comenzaron los últimos tiempos y más específicamente con su resurrección y ascensión. Por tanto, ya Pablo, en estos últimos tiempos, estaba anunciando una realidad constante en la era del nuevo pacto, que él ya estaba viviendo, donde veremos a muchos que aparentemente se acercan a la fe para luego abandonarla, escuchando doctrinas falsas. Esas mentiras vienen de espíritus engañadores, son doctrinas creadas y propagadas por demonios, son una obra del enemigo en medio de la iglesia. Por tanto, tengamos en cuenta que la falsa doctrina no es simplemente una diferencia de opiniones, sino una enseñanza nacida en el mismo infierno, proveniente de las mismas potestades de las tinieblas. Pablo específicamente combate una falsa doctrina que se estaba predicando, donde ciertos personajes legalistas prohibían cosas que el Señor había dado a los hombres como bendición, pero de seguro puede haber muchas otras falsas doctrinas. Vemos cuando se habla de los alimentos que nadie nos puede imponer una dieta, ya sea la de la ley de Moisés u otra dieta especial, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias. Versículo 4. Esto, que habla de los alimentos, puede extenderse también a otras áreas si consideramos la libertad cristiana, que no es un permiso para pecar ni tampoco una licencia para ser mediocre espiritualmente, sino para vivir y estar firmes en aquello que Dios nos ha dado para disfrutar y que no ha prohibido en su palabra. Desde el versículo 6 el apóstol exhorta a Timoteo a desechar ciertas cosas, por ejemplo, desecha las fábulas profanas y de viejas, versículo 7, o los cuentos de viejas, como diríamos hoy. En otras palabras, Timoteo no debía concentrarse en cosas que no merecían atención, en sinsentidos o en creencias que no pasan ni siquiera el mínimo test de seriedad. Él debía ejercitarse para la piedad, refiriéndose a la vida de fe, la vida práctica de obediencia y la relación con el Señor en comunión con Él. Esto se ejercita, requiere disciplina, y por eso lo compara con el ejercicio físico, que por cierto nos dice que es de poco provecho, y esto no quiere decir que no debamos tener cuidado de nuestro cuerpo, porque después incluso le recomienda tener cuidado de sí mismo, sino que quiere decir que la prioridad sobre todas las cosas es ejercitarnos para la piedad, para esta vida de fe que para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, versículo 8, es decir, nos hace plenos aquí y nos promete también la vida eterna. Entonces el apóstol nos habla de esta esperanza, esta fe en el Señor, que es el Salvador de todos los hombres. Sin embargo, se debe entender correctamente esta frase. No se refiere a que todos los hombres van a ser salvos, ni tampoco que todos los hombres sean hijos de Dios. Sabemos que esto solo
es para los creyentes, sino que Él es el Señor de toda la creación y por tanto también protege y sustenta toda la vida. Desde el versículo 11, luego Pablo dice a Timoteo, quien estaba luchando con cobardía y timidez, ninguno tenga en poco tu juventud, versículo 12. Esta carta también debía ser compartida con la iglesia y vemos que esta es una tendencia natural cuando las personas ven a un pastor joven. Probablemente lo primero que pensarán es que no tienen nada que enseñar o nada que decir, pero la palabra ordena que nadie tenga en poco la juventud de una persona porque esa juventud, en este caso de un pastor, no se condice con su fidelidad y con el conocimiento que éste pueda tener. En el caso de Timoteo, le ordenó ser ejemplo de los creyentes en todo orden de cosas, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Esto es algo que también el apóstol Pablo exhortó a sus consiervos pastores. Les dijo que fueran ejemplos del rebaño. También Hebreos, cuando habla de los pastores, llama a los hermanos a imitar su fe. Así, el pastor debe ser ejemplar, y de esta forma lo transmite Pablo a este joven pastor Timoteo, llamándole a ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Notemos que las prioridades de la iglesia moderna hoy son la visitación, los grupos de mujeres, de hombres, de jóvenes y toda la gama de actividades y enfoques que actualmente se escogen. Pero la prioridad que fijó el apóstol a Timoteo es que se ocupe en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Versículo 13. Esa es la forma de edificar una iglesia sana. Esa es la forma de ejercer el ministerio y la prioridad ministerial de un pastor. Lo vemos claramente aquí y también en Hechos capítulo 6, cuando indica a los pastores que deben dedicarse principalmente a la oración y a la predicación de la palabra, en el versículo 4 de ese pasaje. Es importante que, así como la piedad se ejercita, el don que el Señor nos ha dado se cultiva. Por eso, el apóstol dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, versículo 14, por lo que debe ocuparse en estas cosas y permanecer en ellas. El aprovechamiento de su crecimiento y la madurez que va tomando Timoteo a medida que ejerce su ministerio en fidelidad al Señor, debía ser manifiesta a todos los hermanos. Por tanto, esta es una labor de todo pastor, pero también de todo cristiano. No descuidar el don que el Señor ha puesto en nosotros, sino ejercerlo en devoción y fidelidad a Dios. El capítulo termina en el versículo 16 con una frase tremenda y de gran significación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No se puede escoger una de las dos cosas. Se debe tener cuidado de uno mismo. En este caso, como pastor, Timoteo debe cuidar su cuerpo y su alma. Debe evitar conductas que mermen su bienestar. Más allá de que a veces enfrentamos persecución o tendremos que hacer sacrificios, los pastores tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra alma. Algunos han despreciado el cuerpo al punto de exponerlo a sufrimiento y aflicciones innecesarias, y eso trae como consecuencia que mueran en juventud o que contraigan enfermedades que después terminan por estorbar su desarrollo ministerial. Por tanto, como pastores debemos tener cuidado tanto de nuestro cuerpo como de nuestra alma. Por supuesto, el cuidado del alma incluye la oración, la lectura de la palabra, la devoción y la comunión con el Señor. Junto a esto, además, debemos tener cuidado de guardar la sana doctrina, las sanas palabras que hemos recibido, dedicándonos a conocer la Escritura en profundidad. La vida de un pastor, especialmente, consiste en eso, conocer a Dios por medio de su palabra, mediante un estudio diligente de ella. Y si Timoteo persiste en esto, y así también cualquier otro pastor, crecerá en la salvación que ha recibido, pero también ayudará a sus hermanos a caminar de una manera que sea agradable al Señor, sin estorbar su salvación. Es necesario orar por los pastores, y los pastores deben mantenerse en fidelidad y comunión con el Señor, guardando sus almas, sus cuerpos y la enseñanza fiel de la Escritura.